Hola, no te podés perder esto que empieza. Es la ciencia del absurdo. Presta atención a esta advertencia. Por favor, nunca intentes imitar las acrobacias de este programa. Fueron realizadas por personas que quisieron desafiar a la ciencia y la mayoría de ellas terminaron en el hospital. Aquí comienza el programa que combina la ciencia con la estupidez. Durante la próxima media hora vas a conocer a varios científicos aficionados a los golpes que se autoeligieron para demostrar que la inteligencia humana es limitada, mientras intentaban demostrar principios científicos como la potencia de los motores, la gravedad y las leyes de Newton. Lo único que terminaron probando fue la resistencia de sus cuerpos a los golpes. Ya sabes, cuando intentás romper las leyes de la ciencia, ellas terminan rompiéndote a vos. Si estás pensando en imitar alguna de estas cosas por tu cuenta, acordate que podría llegar a ser fatal, o al menos extremadamente doloroso. Esto es la ciencia del absurdo. Y hoy vas a ver cómo la primera ley del movimiento puede llevarte a un desvío no deseado. Cómo la práctica deportiva del martillo te puede noquear. Y cómo se crea un circuito eléctrico humano con cortocircuito incluido. Pero antes, esto. Hielo. Al elemento que logró hundir al Titanic hay que tratarlo con mucho respeto, o puede causar todo tipo de inconvenientes y accidentes. El problema con el hielo es que nunca podés llegar a saber qué tan grueso se ha formado hasta que es demasiado tarde. Caerse al agua cuando se abre el hielo puede ser mortal. Ahora la pregunta es, ¿cómo se forma exactamente el hielo? Esto es lo que necesitas saber. Cuando la temperatura del agua baja de los 0 grados, comienzan a formarse y a crecer diminutos cristales de hielo, los cuales se van fundiendo entre sí, formando cristales cada vez mayores, fortaleciendo y ensanchando la capa de hielo. Siempre queda una fina capa de agua por encima de hielo, lo cual lo hace muy resbaloso. Para poder caminar sobre hielo, este debe ser al menos de 8 centímetros de espesor, siendo el centro y los bordes sus puntos más débiles. En zonas donde la temperatura permanece bajo cero por largos periodos de tiempo, el hielo que se forma es increíblemente grueso y resistente. Para que este avión de más de 100 toneladas pueda aterrizar en la Antártida, el grosor del hielo debió de haber sido aproximadamente de 1 metro. El hielo puede ser increíblemente resistente si la temperatura es lo suficientemente baja para que pueda aumentar su grosor. Pero como la mayoría de nosotros no vive en la Antártida, ahora veremos a unos valientes investigadores climáticos que experimentaron la ciencia sobre un hielo poco confiable. Él tiene bastante confianza en sí mismo. Ahora solo tiene que confiar en el grosor del hielo. Se necesita casi 450 kilogramos de fuerza para romper 7 centímetros de hielo. No cabe duda que no llevaba esa fuerza. En algunas ocasiones, la fina capa de agua sobre el hielo puede ser más profunda y camuflar el hielo que hay debajo. Este muchacho solo alcanzó a romper su cabeza. Una gran cantidad de personas muere cada año por caer accidentalmente en el hielo. Este simpático gordito planea saltar en el centro del estanque, donde el hielo es más débil. El 20% de las personas tiene un alto riesgo de morir de un shock después de permanecer tan solo 5 minutos en el agua helada. La mayoría quedaría inconsciente después del minuto 15. Con solo bajar la temperatura del cuerpo 2 grados, se produce la hipotermia. Una bebida caliente no vendría nada mal. ¿Qué cantidad de electricidad puede causarte la muerte? ¿Tenés idea? La silla eléctrica, por ejemplo, alcanza 2500 voltios, aproximadamente 10 veces el suministro eléctrico de tu casa. Mi consejo es que nunca juegues con la electricidad de tu casa, porque es muy peligrosa. ¡Epa! ¿Le dio una patadita?
La corriente eléctrica hace que los músculos se contraigan involuntariamente. Sí, mejor no lo hagas. Tocar cables con corriente puede tener un resultado fatal. Desafortunadamente, los seres humanos y la electricidad no hacen una buena fusión. Para fluir continuamente, la electricidad necesita de un circuito completo. Un circuito se crea con cualquier objeto que conduzca la electricidad. El agua salada es un buen conductor de la electricidad y como el cuerpo humano es 70% de agua y contiene mucha sal, los humanos somos magníficos conductores de la electricidad. Así que si tocas un cable con corriente, completarás el circuito. Los zapatos con suela de goma pueden romper el circuito funcionando como un aislante, deteniendo la electricidad que fluye por el cuerpo y hacia el suelo. Pero si te quitas los zapatos, un cerco eléctrico de 8000 voltios tiene una corriente muy baja, casi unas 120.000 ava parte de un ampere, suficiente como para darle una fuerte patada a este hombre. El circuito se completa cuando sus rodillas entran en contacto con el suelo. El tocar a un amigo puede hacer que se complete el circuito. Mucho más si va descalzo porque no tiene aislamiento. Otra pregunta. ¿La electricidad puede fluir a través de varias personas tomadas de la mano? La respuesta es sí. Mucho más si una de estas personas está descalza. ¿Y qué pasaría si se aislaran con muebles de plástico y madera? Teóricamente tendría que haber funcionado, pero uno de ellos se quitó un zapato y esto hizo que se completara el circuito. Los alambrados eléctricos existen para mantener a salvo a los animales. Si estos chanchitos apasionados hubieran usado zapatos de goma, solamente uno de ellos hubiera recibido una sorpresa por la espalda. ¿Qué principio científico no tuvieron en cuenta estos muchachos al tratar de inclinar el sofá sobre el balcón? La respuesta a la vuelta de este corte. El principio científico que estas personas han ignorado es el principio del péndulo. Estos dos hombres intentan bajar ese mueble del piso de arriba. Pero, ¿qué están haciendo? ¿Lo quieren bajar o lo intentan tirar? Están convencidos que es una muy buena idea balancear el sofá sobre la baranda como un punto de apoyo. Cuando el sofá se traba, la gravedad actúa, pero no empujándolo hacia abajo, sino balanceándolo sobre sí mismo como un péndulo. Dato increíble. ¿Vos sabías que en los Estados Unidos alrededor de 20.000 niños van al hospital cada año por lesiones relacionadas con los carritos de supermercado? Aquí te explicamos por qué. We're the street bobsled team. Yeah, man, bobsled. Here we go. Here we go, baby. Bobsled. Oh! La ciencia nos dice que era casi inevitable que le pasara eso. A diferencia de otras cosas en la vida, cuando se trata de ruedas, acá el tamaño sí importa. Las ruedas en un gran camión son grandes y gruesas para poder pasar sobre las irregularidades del terreno. Pero las ruedas de un carrito de supermercado son pequeñas y estrechas para reducir la fricción al rodar sobre una superficie plana. Pero cuando encuentran un obstáculo, la fuerza de impacto tiende a empujarlo hacia atrás y los carritos con gente dentro tienen un centro de masa más alto, lo que hace que vuelquen con mayor facilidad. Ni te preocupes, él no es real. Pero ella sí.
La carencia de motor no es un impedimento para la aceleración. Lo que necesitas es una pendiente y la fuerza de gravedad. Regla científica. Ruedas pequeñas más un centro de masa alto equivale a cabecear pavimento. Esa rampa tiene una superficie suave, pero al cambiar el ángulo de bajada contra el que tiene el suelo, este se convierte en un obstáculo sólido. Si chocas con un obstáculo lo suficientemente grande, esas rueditas se van a detener por completo, convirtiéndose en un pivot. Solo queda tener cuidado en dónde tirar al pasajero. Ruedas pequeñas, más alto centro de masa, más gran obstáculo, es la receta perfecta para un palo inolvidable. Cuando no se tienen ruedas grandes, las pequeñas no pueden absorber los obstáculos en el camino. ¿Podrá funcionar esa cámara de auto bien inflada? Parece que no. Sobre un terreno plano, solamente tendrías que preocuparte por el equilibrio. Aunque con el bendito centro de gravedad alto, es más fácil decirlo que hacerlo. Dos errores aquí. Primero, los carritos de supermercado funcionan mejor en el supermercado. Y lo otro es que, con dos personas dentro del carrito, simplemente es lógico y obvio que tenga más peso encima. ¿Ayudarían ruedas más grandes a incrementar la seguridad de los carritos? En este caso, no. Al igual que un camión sobrecargado, su alto centro de masa aumenta las probabilidades de volcarse. Siempre te conviene manejar con cuidado y atención. Las acrobacias con autos, como el drifting, tenés que dejárselas a los expertos y nunca deben ser realizadas en autopistas ni en rutas. Lamentablemente hay muchos que están convencidos que son ases del volante y se ponen a prueba apretando el acelerador a fondo, exponiendo su propia vida al límite. ¿Ven lo que les quiero decir? Era un lindo auto. El drifting no es tan solo conducir y dar vueltas a gran velocidad. Involucra muchos conceptos de física en cada movimiento. A diferencia de un giro normal, donde el conductor quiere que el auto se adhiera lo más posible al asfalto, con el drifting quiere que su auto se deslice. El drifting o derrape es una forma de usar la inercia del auto, su tendencia a ir en línea recta, siguiendo la primera ley de movimiento de Newton. Primero, deliberadamente se reduce la fricción entre las ruedas traseras y el pavimento, haciendo girar las ruedas con rapidez. Esto hace que se reduzca la tracción y hace que la parte trasera del auto gire. Al final del giro, saliendo de la curva, disminuye la fuerza, haciendo que las ruedas traseras recuperen el agarre. ¿Entendiste? Poner en duda las habilidades de un hombre para manejar es como atacar violentamente la mismísima esencia de su masculinidad. Por esto que acabo de decir, prefiero abstenerme de hacer comentarios acerca de estos pisteros. Este conductor ya tiene dominado el arte de reducir la fricción en las ruedas traseras. Pero cuando se trata de recuperar la tracción y el control, la superficie húmeda evita que la llanta se adhiera. Una ruta no es lugar para practicar drifting. Este muchacho se encarga de demostrarlo con creces. De hecho, comienza dentro de la ruta, pero entonces se sale de la banquina hacia el pasto y pierde tracción. Antes de que pueda recuperar el control del volante, la pared hace que se detenga en seco. Esto es lo que un profesional hubiera hecho. Tomando el control del volante para salir del derrape, se reduce la fuerza del motor y se evita que el auto gire completamente. A veces el drifting ni siquiera se planea. Gracias a nuestro camarógrafo podemos ver cómo acelerar a fondo con un motor potente provoca que las ruedas giren mucho más rápido y pierdan tracción, creando un derrape espontáneo. Pero hay que mirar el lado bueno de las desgracias. Encontró un buen lugar para estacionar. Él podrá demostrarnos cómo se hace correctamente. Tiene un auto muy potente. Gira las ruedas, reduciendo la tracción. Y ahí está,
buena salida del derecho. Acelerando a fondo y girando el volante, puede darle al auto un giro de 360 grados. Ah, no. Bueno, sin otros autos en la ruta, seguro que le habría ido mejor. Cuando un hombre saca el Tarzán que lleva dentro y decide amacarse desde cualquier cosa que encuentre, debe estar muy atento a las fuerzas involucradas en el movimiento, ya que pueden terminar en algo inesperado, como este Tarzán moderno, o posmoderno, quién sabe. I got you, baby. Amacarse así en dirección de objetos sólidos puede parecer a primera vista algo bastante estúpido, pero en realidad simplemente es el resultado de no haber comprendido los principios básicos de la ciencia. Cuando te amacas en una cuerda, la inercia te lleva hacia adelante. Pero si la cuerda no se encuentra enfrente, la fuerza centrípeta te llevará a girar en círculo. A mayor velocidad, más crece el círculo y más aumenta la tensión de la cuerda. La fuerza centrípeta evita que salgas volando. Por eso, si querés bajarte, tenés que soltarte en el momento preciso. Y entonces la gravedad te va a traer de nuevo a la Tierra, a cambio de un pequeño golpe. Este aspirante a pirata del Caribe quiere saltar del barco y amacarse hasta el agua. La fuerza centrípeta lo lleva a hacer un arco amacándose de nuevo hacia el barco. Debería saber cuándo agarrarse y cuándo soltarse, y eso tendría que ser justo aquí. Bueno, tal vez en la próxima ocasión lo pueda tener en cuenta. Este chico no quiere entrar en el agua. Solo pretende amacarse por arriba de ella hacia adelante y hacia atrás. Pero la fuerza centrípeta lo hace moverse en círculo. No siempre jugar al aire libre es bueno para los chicos. Imagínate una soga con un árbol utilizado como poste para girar alrededor. La velocidad hace que se balancee en un círculo más grande, demasiado grande para el espacio disponible. A este chico me parece el árbol no lo deja ver el bosque. Aquí la cuerda está fija, pero el brazo de la grúa se mueve porque el objetivo es hacerlo girar rápido. No te olvides que la inercia del cuerpo significa que éste se moverá en línea recta, sin la fuerza centrípeta que lo mantenga girando en círculos. Cuando el brazo de la grúa se detiene, el giro se incrementa y termina en un palo inolvidable. That's probably a broken leg. Probably. Could be a hospital. Gracias, doctor, por el consejo. La disciplina olímpica de lanzamiento de disco no ha cambiado mucho en 2500 años, desde que los antiguos griegos lanzaban discos hechos de piedra, bronce, hierro o plomo. Esto es un cono hecho de plástico. No es un disco, ni siquiera tiene un gran peso. No estaba enterado que el lanzamiento de conos se estaba convirtiendo en una disciplina atlética. En fin, para lanzar correctamente el disco se requiere una buena velocidad de giro y el ángulo correcto. La fuerza de rotación de tu cuerpo al girar es nuestra famosa torsión. Mientras más torsión tengas, más rápidamente vas a acelerar, aumentando la velocidad del disco. Entonces, como la primera ley de movimiento de Newton nos dice que todo objeto seguirá moviéndose en línea recta, cuando lo sueltes, el ángulo óptimo de lanzamiento debería ser de 35 grados. Al soltar el disco, este vuela en una tangente al círculo de salida, similar a una piedra lanzada con una onda. De igual forma, mientras más gires, más probabilidades tenés de caerte. Con los movimientos y giros adecuados, puedes usar tu torsión para lograr resultados increíbles. Él tiene muy buena torsión, pero no es muy expresivo. Toda la torsión del mundo, si se emplea sola, no sirve de nada si se te cae el disco. O peor aún, si ni siquiera tenés un disco. Cuando tratás de lanzar discos de verdad, mucha torsión y un mal agarre es el camino directo al golpe.
El martillo es un deporte reciente, tan solo unos 1000 años más joven que el disco, pero los principios básicos que funcionan ahí son exactamente los mismos. A diferencia del disco, el lanzador del martillo se queda en el centro de un círculo más grande, formado por el martillo que gira hasta unos 104 kilómetros por hora. Todos los objetos viajan en línea recta, a no ser que una fuerza actúe sobre ellos, por lo que el martillo saldrá volando, pero tenés que soltarlo en el momento preciso. Cada gramo de peso adicional aumenta la fuerza que necesitas para controlarlo. Combina ese peso con mucha velocidad y al más ligero resbalón, todo puede acabar en un completo desastre. La distancia récord a nivel mundial es de 86,80 metros. Esta no es. Esta tampoco. El martillo viaja más distancia por la parte externa del círculo que por el centro, pero con el mismo número de vueltas. Así que aunque el cuerpo gire a unos 8 kilómetros por hora, el martillo viaja a más de 80 kilómetros por hora. Al doblar la velocidad de giro, se cuadruplica la fuerza que necesitas para que el martillo se mueva en un círculo. Asegúrate de tener la fuerza suficiente. Por eso siempre tenés que contemplar el peso del martillo y tu velocidad de giro. Hoy te mostramos huesos rotos, caras besando el asfalto y algunos palos más. Y la conclusión a la que llegamos es que si no tenés en cuenta los principios científicos que aprendiste en el colegio, en tu vida cotidiana, no vas a poder echarle la culpa a la ciencia si te partís la cabeza. Pero tampoco a nosotros, que simplemente tratamos de refrescártelos desde aquí, en la ciencia del absurdo. Nos vemos.